Bueno, chicos, ¿cómo están? Vamos a seguir ahora con la charla de ITKs, los antiangiogénicos, sobre todo lo que son en cáncer de riñón. Bueno, ¿cómo funcionan? Bien, nosotros lo que sabemos es que hay un receptor que recibe un ligando, como hemos hablado en charlas previas de biología molecular, y se activa un dominio intracelular con una actividad enzimática. Estos se fosforilan, el receptor fosforilado sirve como un sitio de unión de otras proteínas, que es lo que llamamos la activación cascada abajo. Estas pueden ser fosforiladas y propagar la señal o servir como adaptador. Mientras las proteínas se mantengan en el complejo, siguen transmitiendo la señal hacia varias rutas simultáneamente. ¿Mm? Entonces, un poco lo que hablamos, tenemos un ligando extracelular, eso genera una dimerización y esa dimerización genera un cambio conformacional en la parte de adentro, en el dominio citoplasmático de las proteínas, y estas pueden fosforilar y cumplir su activación. Y al estar constantemente activos, es como que van activando distintas cosas. Bien, la charla recién hablamos un poco de esto, cuando hablaba de Gensark, cómo mostraba que activan todo el tiempo para abajo distintas cosas. ¿Mm? Y de acuerdo al ligando, entonces además ser dos, por ejemplo, de acuerdo al ligando va a tener distintos cambios conformacionales en la parte de adentro para activar distintas cosas adentro. Bien. Bueno, la activación aberrante de las enzimas TK produce un aumento de la proliferación celular y crecimiento tumoral, induce efectos antiapoptóticos, promueve la angiogénesis. Una ventanita acá. Ahí está. Promueve la angiogénesis y metástasis y resistencia a drogas citotóxicas. ¿Bien? ¿Pero qué es un ITK? Bueno, es una sustancia que impide la acción de las enzimas tirosinquinas. ¿Bien? Entonces, los TK forman parte de muchas funciones de la célula. Estas enzimas pueden estar demasiado activas o se pueden encontrar en concentraciones altas en algunos tipos de células cancerosas. Impedir su acción puede ayudar a evitar el crecimiento de las células tumorales. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es el HIP, la vía del von Hippel-Lindau. Es bastante simple, no se tienen que volver loco. Hace un poquito, bueno, no sé si están viendo estas charlas de corrido, yo ni me cambié la camisa, pero hablamos de los son los genes supresores. ¿Bien? Y el HIP es un gen supresor. Acuérdense, cuando hablamos de genes supresores, hablamos de esos genes que, si están mutados, generan un síndrome hereditario. ¿Bien? Entonces, si es un gen supresor, en su función normal va a estar inhibiendo algo que va a generar proliferación celular. ¿Bien? Como hablamos de retinoblastoma. Entonces, en este caso, en una situación de normoxia, cuando hay oxígeno, el HIF lo que hace, el HIF alfa, porque hay varios HIF, se une a un complejo con el von Hippel-Lindau y con el RBX1. ¿Bien? Y lo que hacen es, se ubiquitiniza y se destruye. ¿Bien? Ahora, cuando vos tenés una situación de hipoxia, este mecanismo se pierde y el HIF se libera. ¿Bien? Entonces se une al HIF beta y ahí estimula el crecimiento celular. ¿Mm? ¿Qué es lo que hace? Estimula la eritropoyetina, el crecimiento de glóbulos rojos, el VEGF, a través del VEGF estimula la vascularización y estudia también esta proteína, el PDK1, que lo que hace es metaboliza mitocondrialmente, estimula el metabolismo de la glucosa. ¿Bien? Bueno, un poco lo que es la vida de las terapias dirigidas en la historia de la oncología. Yo creo que en los años 90, 2000 fue donde fue la gran revolución y advenimiento de lo que son los ITK en cáncer de riñón. Arrancamos en los 90 hasta el 2005 con la interleuquina 2 y la interferón, hasta que aparecen sunitinib y sorafenib en los 2000, ¿bien? 2005-2006. Después, bueno, aparece el temsirolimus, everolimus, bevacizumab, interferón y el pazopanib en 2009. Y después, bueno, ya pasamos a las drogas modernas con el primero que vino, que fue el axitinib. Vamos a hablar un poco de estas drogas. Este gráfico por ahí es importante que lo vean, y cuando uno lo ve así nomás y no le da mucha atención. ¿Bien? Pero sin embargo, es importante algunos detalles que vamos a charlar más adelante. Por ejemplo, fíjense que vos tenés algunos ITK, como por ejemplo axitinib, pazopanib, sorafenib y sunitinib, que inhiben al VEGF y al PDGFR. ¿Bien? El bevacizumab sabemos que inhibe solamente al VEGF. ¿Bien? Bueno, todo esto es el receptor, ¿no? Este es el ligando, el bevacizumab inhibe el ligando. Y tenemos acá algo particular, el lenvatinib que inhibe al VEGF, pero también al factor de crecimiento fibroblástico, receptor. Y el cabozantinib inhibe también al AXL y al MET. Y este dato ténganlo en cuenta porque es mucho lo que van a hacer en su práctica diariamente. Bueno, esto es un poco todas las autorizaciones que hubo de ADMAT y FDA, las dosis y las indicaciones de sunitinib, pazopanib, sorafenib y axitinib. Vamos a empezar hablando un poco de sunitinib. Es un fármaco que mostró su beneficio mediante un ensayo fase 3 con 750 pacientes. Motzer, lo van a escuchar muchas veces hablando en ASCO,
fue el padre del sunitinib y es uno de los padres del cáncer de riñón. Hizo un estudio que lo comparó con interferón y obviamente fue probado con pacientes con cáncer de células claras renales en cualquier línea de tratamiento exactamente. También tiene otras operaciones o funciones en GIST, en segunda línea o en tumores neuroendócrinos. Este es un estudio fase 2 y fíjense un poco, ya desde los inicios empezamos a ver que estas drogas que no son quimioterapia empiezan a tener un perfil de toxicidad diferente. La fatiga, la diarrea son los principales perfiles de toxicidad que hay que tener en cuenta en los pacientes que van a tener tratamientos con sunitinib. Como dijimos, los efectos adversos podemos dividirlos en frecuentes, aquellos están en más del 20%, como la astenia, diarrea, mucositis, náuseas y vómitos, alteraciones del gusto y alteraciones del color de la piel. Bien. Y después los graves, hepatológicos. Perdón. Pueden dar neutropenia grado 3 en un 15% de los pacientes, hipotiroidismo, hipertensión arterial y tromboembolismos. Precaución cuando, fíjense la fracción de eyección. Bien, la fracción de eyección hay que controlar a estos pacientes. Ni hablar que estamos hablando de pacientes con cáncer de riñón, probablemente tengan un riñón menos o tengan alguna alteración de la función renal. Entonces la fracción de eyección recobra un poquito más de interés en esta situación. Lo que sí, bueno, un poco importante lo que dice abajo, se desconoce si los pacientes con estas patologías concomitantes tienen un mayor riesgo al tener un tratamiento con sunitinib. Eso la verdad que no se sabe, nosotros la verdad que sopesamos riesgo-beneficio y si el paciente tiene que hacer el tratamiento, lo tiene que hacer. Seguimos. Otros efectos adversos que hay que tener en cuenta son la hemorragia tumoral relacionada con el tratamiento, recuerden que son antiangiogénicos y el tumor de riñón es un tumor muy vascularizado. Entonces, al generar necrosis, puede generar sangrados espontáneos del tumor, puede ocurrir de forma repentina, como dijimos recién, puede generar epistaxis, que fue uno de los efectos adversos más frecuentes relacionados con el tratamiento de los ensayos clínicos. El pazopanib apareció después, obviamente tiene beneficios en distintas patologías. Hubo un estudio abierto, un fase 3, en cáncer de células claras renales metastásicos contra placebo en primera y segunda línea, en pacientes tratados previamente con citoquinas. ¿Bien? La verdad que es un estudio, o sea, hasta este momento eran Pepsi y Coca-Cola, básicamente, pues eran dos drogas iguales por distinta marca. Se ven varios estudios, entre ellos el CORPARS, que es el estudio más serio, es un estudio que los compara, un estudio de no inferioridad entre pazopanib y sunitinib, que obviamente demostró que ambos son iguales. Después un estudio distinto, el PISIS, es un estudio que le da la opción a los pacientes de elegir. O sea, los pacientes empezaban con sunitinib y después con pazopanib, después cambiaban. Y según la toxicidad, los pacientes decían cuál toxicidad preferían. En ese estudio le dan la derecha a pazopanib, porque los pacientes preferían el cansancio por sobre la diarrea del sunitinib. Bueno, fue aprobado, este tratamiento es de 800 miligramos día, vienen de 200 miligramos y 400 miligramos los comprimidos. Se usan otras patologías que no tiene importancia ahora charlarlo. Como dijimos, la dosis recomendada en cáncer de riñón es 800 miligramos una vez al día. Y si después tienes toxicidades, lo que vas a hacer es haciendo modificaciones de a 200 miligramos. Bien. Efectos adversos, la hepatotoxicidad creo que es algo que tiene que tener en cuenta con este fármaco. La verdad que yo afortunadamente lo he visto poco, pero está descrito y por más que sea poco frecuente, hay que estudiar algún hepatograma a los pacientes cuando tengan el seguimiento. Con pazopanib recuerden que es bioral y no van a hospital de día, los ven ustedes en el consultorio y son ustedes responsables de pedir los laboratorios control. El Laxative es la primera de las modernas que apareció, recién en 2012. Fue comparado en segunda línea contra sorafenib en pacientes refractarios a primera línea. Bien, el estudio AXIS ha demostrado que el Laxative presenta mayor supervivencia libre de progresión y la mitad de los casos de suspensión por tratamientos por efectos adversos. Bien, el reporte final de supervivencia global se confirma que a largo plazo es similar para ambas drogas. Entonces, en base a los datos del estudio AXIS, empieza a recomendar el uso de axitinib en segunda línea para pacientes con cáncer de riñón en metastásicos. Después, obviamente, que vinieron todo, digamos, el bombardeo de combinaciones entre inmunoterapia y terapias dirigidas. No por nada, muchos eligen el axitinib, pues es una muy buena droga y es muy selectiva como ITK. En este caso, Avelumab, fíjense que la diferencia como potencia el efecto de los ITK. Cuando lo comparamos solamente contra sunitinib, ya sabemos que axitinib y sunitinib tienen estudios de equivalencia, entonces fíjense con la combinación con Avelumab, como
aumenta las chances de que los pacientes tengan respuesta en la combinación del tratamiento. Pero bueno, es un inhibidor tirosincrinasa como nosotros, más específico, es de VEGF, pan-VEGF, digamos, 1, 2 y 3. Entonces esto hace que es una muy buena droga para combinarla con otros fármacos como la inmuno. Bien, la dosis es de 5 miligramos cada 12 horas. Si el paciente tiene toxicidad se puede bajar, eso después lo vamos a charlar. Y el ajuste de dosis principalmente es con insuficiencia renal, no hace falta, y con insuficiencia hepática no es necesario efectuar el ajuste de dosis. Bien, ahora lo que es importante es llevar de cerca a los pacientes porque muchas veces el paciente no tolera el tratamiento con los ITK, sobre todo con axitinib, o por hipertensión, o por rash, o por diversas cosas. Bien, una de las primeras medidas que uno hace es bajar a 5 miligramos día y después va balanceando. Existe el comprimido de 2,5 miligramos también. Pero fíjense esto. En la combinación de avelumab con axitinib, el 99% de los pacientes tuvieron algún tipo de toxicidad. O sea, entre que el axitinib es un ITK bastante selectivo y el avelumab es una droga, una inmunoterapia que potencia un poco los efectos adversos a combinarlo, la verdad que entre los dos son un combo potencialmente tóxico del cual hay que tener cierta precaución. Bien, hipertensión, el 50% de los pacientes, HANFUT el 33%. ¿Mm? ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia? Generalmente, recuerden si nosotros tenemos el VEGF inhibido, otras dos proteínas que están implicadas en el cáncer de riñón, a ver si siguen acá siguen, son el MET y el AXL. Bien, entonces, si nosotros hemos inhibido al VEGF a través de algún ITK y el paciente progresa, probablemente sea a través de estas dos vías, el MET y el AXL. Y fíjense cuál de los ITK era el que también inhibía AXL y MET, el cabozantinib. Y esa es una de las explicaciones por qué hoy cabozantinib es de los preferidos al momento de elegir una segunda línea posterior a que el paciente ya recibió un inhibidor del VEGF. Bueno, este es el secreto del cabozantinib, por eso es que salió potencialmente el mejor en la selección de segunda línea. La dosis es 60 miligramos en cáncer de riñón, en hepatocarcinoma también. Acá les dejo el ajuste de dosis para cualquier cosa, lo chusmen. Recuerden que hay que hacer primero un ajuste de dosis. Si el paciente tiene toxicidad, se baja a 40. Si el paciente tiene toxicidad, se baja a 20. Yo tengo varios pacientes tratados con 20 miligramos y que siguen estando en beneficio. Así que no tengan miedo de bajar el tratamiento por toxicidades, por miedo a perder el beneficio oncológico. Parte de los efectos adversos que puede tener el paciente: disminución del apetito, hipocalcemia, hipofosfatemia o hiperbilirrubinemia, digeusia, cefaleas, mareos, hipertensión, disfonía, diarrea, náuseas, vómitos, dispepsia y HANFUT. Lo que más van a ver es la diarrea. Los pacientes que tienen cabozantinib, muchos tienen loperamida o lo van manejando. El HANFUT es otro efecto adverso, lo van a ver, los pacientes se les pelan las manos. Este no es no genera tanta hipertensión como el axitinib. El axitinib genera mucha más hipertensión, así que esto es un poco de zafamos con en ese aspecto. Bien, este estudio creo que lo tienen que conocer, el CABOSUM. Es un estudio que lo que hace es compara el cabozantinib con el sunitinib, mostrando el beneficio sobre el cabozantinib. Bien. Después hay otras combinaciones, lenvatinib, everolimus. Bien. Recuerden que el lenvatinib es un inhibidor que es un poco menos selectivo porque inhibe el RET, el PDGFR, el FGFR y el KIT. O sea, tiene bastantes inhibiciones. Y una cosa importante de esto, entre el lenvatinib, es la toxicidad. ¿Bien? Fíjense acá, cuando hablamos de efectos adversos, el lenvatinib por lejos creo que es el ITK más tóxico. El 71% requirió reducción de dosis y 30% discontinuó el tratamiento. Es una droga que, si bien es buena, los pacientes realmente cuando lo toman tienen que hacer ajuste de dosis, pierden peso. Yo la primera vez que lo usé, me acuerdo que el paciente fue bajando de peso y estaba caquéctico en un momento, pero estaba con beneficio, porque es una droga muy buena en cuanto a su efecto oncológico, pero la toxicidad es severa y hay que saber manejarla. Uno termina haciendo ajuste de dosis casi siempre con estos pacientes. Bueno, lo dicen los estudios, 71% reducción de dosis. Pero bueno, entre las combinaciones, habíamos visto antes la combinación entre axitinib y avelumab, y fíjense la combinación entre cabonivo más menos IPI. 100% de pacientes tuvo beneficio. 100%, chicos. Es un esquema que se potencian los inhibidores checkpoint inmunológicos con los ITK. Sinceramente se potencian mucho, son hoy el estándar en cáncer de riñón, y acá está su explicación.
Vamos a hablar un poquito del KIT, que ya que hablamos de inhibidores tirosinquinasa, ustedes saben que el KIT está sobreexpresado en algunos tumores. En GIST es uno de aquellos que está sobreexpresado. Y les quiero contar un poco más que sobre el imatinib, que eso es una clase de fármaco, hay que entender un poco la proteína. Porque acá la proteína tiene mucho más impacto. Como vimos recién, los ITK, de acuerdo a quién inhiben, van a tener más impacto sobre la proteína, y más tóxicos, menos tóxicos, sobre resistencias, no resistencias. En el caso del KIT es un poco distinto. El KIT como proteína tiene mucho más protagonismo que el fármaco en sí. Un poco para introducirlos, hay tumores que poseen mutaciones con ganancia de función del KIT o del PDGFR. Esto lo podemos ver con inmunotoquímica, o sea, si vos tenés el KIT sobreexpresado, lo vamos a dar en inmuno, ya sea, bueno, el CD34, el PDGFR, el KIT, que es el CD99, o el DOC1, van a estar sobreexpresados y lo vamos a ver. ¿Bien? Tiene especial importancia en el GIST, por esto que hablamos que es una terapia driver. ¿Bien? Perdón, es una terapia driver, no, es una mutación driver. Vos tenés el KIT mutado y vas a tener un GIST. ¿Bien? Y si vos inhibís ese KIT mutado, el GIST se va a ir. Básicamente así funciona. No es que hay distintas mutaciones que pueden llegar a una esquive al tratamiento. ¿Bien? Entonces, este tipo de mutaciones es importante para estratificar el riesgo, comprender el comportamiento biológico y la respuesta al tratamiento de los GIST. En el pasado, los GIST que carecían de estas dos mutaciones se denominan tipo wild type. No vamos a entrar en ese detalle ahora, pero sepan que ahora vamos a hablar solamente del KIT y el PDGFR, pero bueno, hay un porcentaje de GIST que no tienen estas dos mutaciones y son los que se conocen como wild type. No es que sean wild type realmente, es que bueno, hay otras mutaciones menos específicas. En el 98, este hombre, Hirota, fue el que describió la ganancia de función del KIT en el tumor del estroma gastrointestinal. Recuerden esta fecha, 1998, pues muy importante y lo vamos a hablar después al final. En el 2003, este otro hombre, Hemrich, describió la ganancia de activación del PDGFR. Pero este hombre no solamente escribió el PDGFR, también describió una cosa importante, que aquellos pacientes que tenían sobreexpresión del PDGFR no tenían sobreexpresión del KIT. Y los que tenían KIT no tenían sobreexpresión del PDGFR. ¿Bien? ¿Esto qué significa? Que son mutaciones excluyentes, se le llaman. ¿Bien? O tenés una o tenés la otra, no puedes tener las dos. ¿Bien? Y aquellos que tienen las dos, qué sé yo, la célula entró en un caos apoptótico y se murió, ¿viste? Porque la verdad entró no sé, lo que hablamos antes, letalidad sintética, por ejemplo. O sea, pero las dos células no pueden ir a la supervivencia. O tenés una o tenés la otra. Entonces, en ese momento fue que empezó a salir molecularmente los GIST. Bueno, son KIT mutados o PDGFR mutados. Y entramos en la división. Ahora, ¿por qué dos proteínas que son distintas van a terminar dando la misma enfermedad? ¿Qué tiene que ver una con la otra? Bueno, esto es el quimoma. No sé si alguna vez lo vieron, yo siempre trato de mostrarlos. Así como hablamos del genoma, que son todo el conjunto de genes del cuerpo, tenemos el quimoma, que son todas las quinasas que hay en el cuerpo. Y se fijan en la porción esta de arriba, que dice los TK, son todos la familia de los tirosinquinasa. Y si vamos a ver particularmente esta ramita de hermanos, tenemos a los RTK family tipo 3, que está en el kit, el PDGFR, y el FLT, perdón, 3 y el CFR. Hermanos, por eso es que tienen casi la misma función y por eso generan el mismo tumor. Ahora, nosotros, una vez que descubrimos estas proteínas, empezamos a darnos cuenta de que los podemos recopilar, obviamente, empezamos a hacer epidemiológicos en la población. Y empezamos a averiguar cuáles eran más frecuentes y distintas cosas. Bien, el KIT es mucho más frecuente, está representado en el 80% de los GIST, mientras que el 15% va a tener el PDGFR. Bien, sabemos que dentro del KIT el más frecuente es el exón 11 y sabemos que dentro del PDGFR el exón 18 de 842 es el más mutado. Bien. También empezamos a aprender que no todos los lugares del GIST tenían las mismas mutaciones. Si usted es un GIST gástrico va a tener cierto perfil, si es un GIST intestinal va a tener otro perfil. Bien. Y más importante, también empezamos a averiguar lo que es la evolución. Una vez que vos haces un tratamiento, empezamos a ver que de repente empieza a haber sensibilidad y de repente hay una resistencia y empezamos a ver mutaciones de resistencia. Bien. ¿Eso por qué se da? Obviamente que vos cuando tratás un tumor, hay células que tienen una mutación y la mutación cambia la estructura de la proteína donde deja de hacer efecto el fármaco que le estás dando. ¿Bien? Bueno, y en eso empezamos a ver que hay distintas mutaciones. Nos dimos cuenta que no es lo mismo tener una mutación del exon 9 que del exon 11. ¿Por qué? Pues son sitios distintos. El exon 9 es un dominio extracelular, el dominio de dimerización, y después el exon 11 es un dominio justamembrana intracelular. Tiene otra función totalmente distinta.
Entonces, eso lo vimos en esta presentación en ASCO del 2022, donde vemos que las distintas mutaciones tienen distintos pronósticos. Entonces, ahí empezamos a ver que hay mutaciones con distintas posiciones y distintos perfiles pronósticos. Bien, pero esas son las más importantes. Como dijimos antes, el exón 11 es la más frecuente. Es una proteína que se le llama justa membrana porque está justo ni bien entra la proteína al citoplasma. Bien, ese es el exón 11. Ahora, acá hay un concepto que vamos a empezar a manejar que es importante. El KIP, cuando se activa por el dominio, por el ligando extracelular, cambia su conformación y esa conformación hace que se active cascada abajo la fosforilación. Entonces, como dijimos eso, cambia su conformación estando activo y es esperable que haya sitios que son hotspot. ¿Qué significa hotspot? Son sitios muy activos, que si no llegó a mutar, es probable que esa proteína quede activada y genere un tumor. ¿Bien? Por ejemplo, acá está la explicación. Esta es la construcción tridimensional del kit. Bien, nosotros tenemos un dominio beta 6 y un dominio beta 9. Esto genera la conformación activa del kit. O sea, cuando beta 6 y beta 9, que están ahí, en el cuadradito de arriba, se unen, forman la posición activa. Bien, ahora, ¿qué pasa? Tenemos una porción que es la roja, bien, que la porción roja se puede unir a la 6 y de esa manera inhibe, es la formación inactiva del kit. Bien, entonces, si yo tengo algo mutado en esa parte roja, que es la que inactiva el kit, por ejemplo, esas tres proteínas, va a tener una proteína que no va a poder ser inhibida nunca, te va a estar todo el tiempo activa. Entonces, esos tres puntos son llamados hotspot, ¿bien? ¿Por qué? Porque son puntos claves, son puntos calientes, los tengo alterados y esa proteína va a estar activa constantemente. ¿Bien? Bueno, después tenemos proteínas, el exón 9, el dominio extracelular. Esto va a alterar obviamente la dimerización. Puede ser que las mutaciones de dominio extracelular hacen que la proteína se dimerice más fácil o esté constantemente dimerizada, o que simplemente haga una activación constitucional, que significa que no necesita dimerizarse para activarse. ¿Bien? De cualquier forma, lo que hace es terminar activando cascada abajo la fosforilación. Y la más frecuente es esta, el dominio 5 del dominio extracelular. Después hay, obviamente, mutaciones menos frecuentes, el exón 13, 14, 17 en el KIT y el D48E, el exón 18, que es la más frecuente en el cáncer, perdón, en PDGFR. ¿Bien? Y pasa un poco lo mismo. Tenemos un sitio activo, un loop activo, y va a tener un hotspot. ¿Bien? Y si nosotros de repente cambiamos un ácido aspartico por una valina, va a hacer que ese sitio va a quedar constitutivamente activo. Perdón. Es la hora, la época del año, ya me parece que estamos todos cansados y no me excluyo. Otras mutaciones menos frecuentes, el exón 12 y el exón 14. ¿Bien? Y todo esto que yo les expliqué es por este paper, fíjense que es un paper que se publicó en el 2000. ¿Bien? Con un fármaco que era un inhibidor de tirosinquinasa, se llama STI 571. En pacientes con sarcomas del estroma gastrointestinal. ¿Bien? Es un caso, un case report, fíjense. En octubre de 1996, una persona de 50 años, una mujer que previamente ya tiene una enfermedad abdominal, con disconfort y más, contando historias. Es un reporte de caso. ¿Bien? Fíjense esta paciente. Este es un PET de aquella época. Con el grafiquito del A, el de la izquierda, ven todas las metástasis hepáticas y el B, después de haber hecho este fármaco, STI 571. ¿Bien? Esto básicamente lo que demuestra es que hay tumores que tienen proteínas drivers. O sea, tiene una proteína que conduce la evolución de la enfermedad. Y si yo inhibo esa proteína, le estoy sacando el 100% de la función del tumor. ¿Y cómo lo hago? Con una terapia dirigida, con un inhibidor de tirosinquinasa, por ejemplo, en este caso. En este caso, esta proteína STI-571 en el futuro se llamó imatinib. ¿Bien? Esta fue la primera paciente que recibió imatinib. ¿Y por qué dije que recuerden al principio la fecha? Fíjense que el reporte del caso es de 1996. ¿Bien? Si se recuerdan, el kit en el GIS se reportó por Girota en 1998. ¿Bien? Entonces, esto no es una clase de tratamiento de sarcomas, así que por eso no quiero andar, pero quiero que conozcan esta historia porque la verdad que es llamativa. El imatinib se usaba los usaban los hematólogos en leucemias, y estaba la droga ya disponible. Y esta señora era la esposa de un multimillonario. Ese multimillonario se dedicó a estudiar y vio que su mujer tenía una enfermedad que había descubierto un tipo girota
una proteína que era la que conducía a la enfermedad y que ya existía para otras enfermedades un fármaco que inhibe esa proteína. Entonces el tipo pagó este estudio para que su esposa sea tratada. Esta persona fue la primera persona tratada en marzo del 2000, en realidad fue en marzo de 1999, con imatinib. Bien, y fíjense la respuesta trascendental que tuvo. Obviamente que después en la clase de sarcoma vamos a ver todos los tratamientos de imatinib en sarcoma, pero bueno, este es un poco el ejemplo de cómo hay proteínas que son conductoras de la enfermedad. Y si ustedes tenés un fármaco que inhibe esa proteína, tenés una tasa de respuesta como la de esta paciente. Eso es todo, chicos. Gracias por escucharme y les pido de vuelta perdón por el cansancio, por las charlas grabadas y por el retardo de la charla de biología molecular. Ahora voy a estar igual para las preguntas, así que nos vemos un ratito.